Bueno, buenos días, hermanos. Dios bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en su casa a pesar de la situación y el clima. Estamos con gozo para darle gloria, alabarle y estar expuestos a la predicación de su palabra en esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Estaremos observando en esta mañana de los versículos 28 al 32. Romanos capítulo 1, versículo del 28 al 32. Bien, y dice la palabra de Dios en esta mañana: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Vamos a ver. Padre, Dios eterno, tú eres digno de toda alabanza y adoración, eres digno de honra, eres digno de toda gratitud. El universo debería girar en torno a ti, pero el hombre se rehúsa. En su maldad, nuestra maldad, nos rehusamos darte tu debida gloria. Esta mañana estamos siendo expuestos a esta porción de las Escrituras, y yo te pido que tú nos hables, que tú seas con nosotros, que el Espíritu Santo sea con nuestras mentes y podamos entender la depravidad del hombre. Podamos entender qué tan perversos somos realmente. Podamos vernos a la luz de tu palabra y darte gracias. Porque si tú nos has amado, es solo por ti, por tu amor, por amor de tu nombre. Y tú nos has tomado en tus manos. Y tú nos has bendecido. Y sabemos que estarás con nosotros en este tiempo. Y te damos gracias por esta mañana. Y te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Amén. Hay muchas doctrinas en la Biblia que deben tomarse por fe. No las podemos tomar por evidencia empírica o por el método científico. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, la doctrina de la expiación. Hay doctrinas o verdades en las Escrituras que no se pudieran conocer si no fueran reveladas a nosotros por inspiración divina. Pero como dice un teólogo, hay una doctrina cristiana que podemos comprobar empíricamente, es decir, por la experiencia de la práctica y observación. Y esa doctrina es la doctrina de la depravación radical del hombre. Se puede comprobar simplemente por ver la historia, ver el comportamiento humano en nuestro contexto, ver los periódicos, el día. Y eso es lo que Pablo está haciendo, comenzando desde el versículo 18, y lo estará haciendo hasta la mitad del capítulo 3. Y ha estado mostrando la doctrina de la depravación total o de la depravación radical del hombre. Y nos demuestra que todos somos pecadores, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, eso es, de todos los seres humanos, que por naturaleza el ser humano está bajo la ira de Dios, y nos muestra por qué es que el hombre está bajo la ira de Dios. Y nos hace ver por qué es tan importante el Evangelio, que comenzará a explicar en el capítulo 3. Y esto, lo que hemos estado observando,
que el apóstol nos enseña en estos pasajes, desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Pablo ha estado preparando el camino para su exposición del Evangelio. Y lo hace por mostrar que todos los seres humanos son, por naturaleza, pecadores que se han rebelado contra Dios. Y que por lo tanto merecen la ira de Dios sobre ellos. Y lo que hemos visto es que esta secuencia se repite en 3 pasos o estados. Dios hizo evidente el conocimiento de quién es Él por medio de lo creado, por medio de la creación. Entonces, ellos tenían un conocimiento, todos tienen un conocimiento de Dios. Y luego dice el versículo 24, por lo cual Dios los entregó. Después en el versículo 26, por esta razón Dios los entregó. Y luego en el versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó. El hombre en su condición natural rechaza la verdad de Dios con injusticia. No le dieron gracias. Cambiaron su adoración por adorar cosas creadas. No quieren reconocer a Dios como el Señor del universo. Y esto es idolatría. El hombre en su naturaleza depravada es un idólatra. Y su corazón es una fábrica de ídolos. Después, por esa misma condición, como un acto de juicio, Dios en su ira quita su gracia restrictiva y entrega a los hombres a sus propios corazones depravados, a sus propios razonamientos pecaminosos. Esto es el abandono divino. Y el resultado de esto es que los hombres y las sociedades se comienzan a hacer más y más depravadas. Esto es degradación humana. Y esto es lo que hemos estado observando en esas 2 últimas ocasiones, como las consecuencias de la depravidad del hombre. Y esa degradación humana va peor y peor en lo que se describe como una inmoralidad sexual, específicamente, como veíamos la ocasión pasada, con la homosexualidad. Y Pablo no se detiene ahí. La idolatría y el homosexualismo no son los únicos pecados que evidencian la ira de Dios sobre la humanidad. En este pasaje, Pablo nos da una larga lista, un catálogo de pecados, por así decirlo. Y debemos considerar que esta lista no es exhaustiva en cuanto a las manifestaciones de la depravidad, pero sí de un amplio aspecto. Si lo consideran y son honestos, todos estamos aquí de alguna manera en esta lista. Y esa era la intención de Pablo. Más bien, esta lista abarca ampliamente para que todos se vieran bajo esa condenación sin excepción. Es lo que Pablo está intentando hacernos ver, de que no hay ningún humano que tenga excusa. Todos estamos bajo la misma ira de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa y depravada. Timothy Keller dice que esta lista incluye desorden económico, desorden social, quebrantamiento familiar y quebrantamiento en las relaciones. Y con esto, lo que veremos más adelante, todo hasta el capítulo 3, versículo 23, donde veremos el clímax de todo esto, la conclusión de todo ese razonamiento, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y dejen decirles que esto es a lo que se le conoce como la doctrina de la depravación total. Y verán, no es total porque esta maldad sea exhaustiva. No somos lo peor que podamos ser. No somos igual de malvados que Hitler. Es más bien una depravación radical que abarca todas las áreas de la vida del ser humano ampliamente. Su corazón, su voluntad, sus emociones, su cuerpo, su mente, su espíritu. Todo está dañado y todo ha sido afectado por el pecado. Y Dios en su ira nos entrega, nos deja más y más a nuestro propio corazón pecaminoso, que incluso cualquiera aquí pudiera llegar a ser un Hitler. Keller lo pone así: mientras que no todo lo que hacemos siempre es completamente pecaminoso, nada de lo que hagamos está completamente sano y salvo del pecado. Y esto nos hace ver que todo ser humano tiene necesidad del Evangelio. Ahora, llegar a esta última porción del capítulo 1 lo veremos bajo 3 títulos. En primer lugar, estaremos viendo la fuente interna del pecado en el versículo 28.
La descripción gráfica de la depravación, versículos 29 al 31, y el final desafiante de la depravación en el versículo 32. Entonces, entrando al texto, podemos ver la fuente interna del pecado, versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Para entender esto, debemos observar dos palabras del griego original que son claves para este texto. La palabra dikomazo es a ellos les gustó, una forma de traducirlo, y es usada con referencia a probar metales. Es decir, probar y valorar el material, por ejemplo el oro o plata, si tiene cierto valor. Y esto se usaba para determinar si era de valor, si era aprobado o había que desecharlo. Y es parecido esta palabra a la que usa Pablo en Romanos 2:18, donde habla de aquellos que conocen la voluntad de Dios, que aprueban las cosas que son esenciales. Aprobar es una forma de esta palabra. Romanos 12:2, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Otra vez esta palabra, verificar, es una forma de esta misma palabra. Segunda de Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Son las mismas palabras de poner a prueba. Entonces la idea, con el uso de esta palabra, es que ellos, habiendo examinado y probado a Dios, habiendo considerado quién es Dios por medio de la ley interna de sus corazones y por medio de la revelación general en la creación, tuvieron a bien o consideraron como algo bueno no aprobar a Dios. Habiendo probado a Dios, lo rechazaron. La realidad, aunque no les guste a muchos, es que no existen los ateos. Ellos dicen que no hay Dios. Sin embargo, ellos saben muy bien que hay un Dios. Sus conciencias los acusan, pero no lo aprueban. Y eso es lo que Pablo ha estado haciéndonos ver en este capítulo. Conocen de Dios. Sus atributos, su eterno poder y deidad es visible. Dios mismo se los ha hecho evidenciable, pero no les agrada. No lo aprueban. No quieren que Dios sea Dios. Y ese es el problema del hombre. Tú puedes ir por las calles y preguntar si las personas quieren ir al cielo. Y encontrarás que todos quieren ir al cielo. Todos quieren la eternidad. Todos quieren la paz. Todos quieren lo bueno. Todo el cielo es bueno. El problema es que no quieren que Dios esté allí cuando lleguen. Ese es su problema. No quieren tener este conocimiento de Él. Y esta es la segunda palabra clave. La palabra epignosis es usada no solo para conocimiento básico sobre algo o tener ciertos hechos sobre un acontecimiento. Este es un conocimiento pleno. Es decir, no es un conocimiento a medias, es un conocimiento preciso y correcto. Esta palabra también implica reconocimiento, discernimiento completo o reconocimiento. Es decir, es tenerlo en cuenta en los asuntos prácticos de tu vida. Pablo ya estableció claramente que todo ser humano tiene un conocimiento que Dios mismo ha revelado de sí mismo, incluso por sus conciencias. Versículo 19 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y eso que se conoce de Dios no les gusta. No va bien con sus planes, o simplemente no les agrada que su corazón sea expuesto. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, pues sus acciones eran malas, y por esto no quieren reconocerlo. Y por esa razón el hombre suprime o restringe esta verdad con injusticia. No considera que Dios sea digno de ser reconocido y por lo tanto lo rechaza. No adora a Dios, quien es digno. No ama a Dios. No busca a Dios. Se rehúsa a obedecer a Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre en su naturaleza pecaminosa no le agrada a Dios. De hecho, lo odia. Lo considera como su enemigo. Y esto es lo que podemos ver, es la fuente interna del pecado. Su naturaleza depravada. Este es el problema de la humanidad. Que por naturaleza, por su propia naturaleza, odian a Dios. Pablo usa esta frase en Romanos 8:7.
la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Esta mente puesta o heredada de nuestro padre Adán, el no regenerado, el incrédulo que está muerto en sus delitos y pecados, es enemigo constante de Dios. Como leemos en Job 21:14, hablando del incrédulo, dice: y dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. Esto es verdad de todo ser humano. Es enemigo de Dios porque lo odian. No hay nada en Dios que les llame la atención en su naturaleza, sino que todo lo que es Dios lo aborrecen. Dios es luz y los hombres amaron más las tinieblas. De hecho, tanto odian a Dios que buscan el camino contrario a los caminos de Dios. Y esto genera una antítesis. Donde Dios manda unidad, el hombre busca división. Donde Dios pide diversidad, el hombre pide unificación. Donde Dios determina roles, el hombre se vuelve celoso. Donde Dios otorga responsabilidad, el hombre busca culpa. Donde Dios da autoridad, el hombre busca rebelión. Donde Dios autoriza delegación, el hombre autoriza tiranía. Donde Dios ofrece libertad, el hombre se autoesclaviza. Entonces sus corazones detestan tanto a Dios que buscan siempre lo contrario a lo que es bueno, a lo que es agradable. Y a veces ese odio no se muestra con actos físicos de rebelión. Muchas veces son pensamientos internos de disputas con Dios, riñendo en nuestras mentes con Dios, pensamientos blasfemos. Entonces, son enemigos de Dios en sus voluntades, como vimos en antítesis. Voluntades contrarias. Son enemigos de Dios en sus mentes, con pensamientos de pleito en contra de Dios, altercando contra Dios. Son enemigos de Dios en la práctica. Les agrada andar contrario a sus mandamientos. Son enemigos de Dios en sus emociones, porque se gozan en las cosas que Dios detesta. Odian todo quien es Dios. Odian la santidad de Dios porque aman su pecado. Odian la justicia de Dios porque se ven a sí mismos condenados. Odian la omnipresencia de Dios porque Dios está presente en sus actos pecaminosos. Odian la omnisciencia de Dios porque entonces Dios conoce sus pensamientos malvados y sus necias maquinaciones. Odian la omnipotencia de Dios porque entonces no hay quien pueda detener su mano. Odian la soberanía de Dios porque entonces ellos no tienen el control. Odian la inmutabilidad de Dios porque nadie pudiera cambiar su naturaleza. Odian la eternidad de Dios porque su vida es como humo y Dios siempre estará. Y podemos seguir con más atributos. Pero queda claro lo que enseña Pablo en este texto. Es lo que conocemos como la doctrina de la depravidad del hombre. Y es verdad de todo ser humano. Ahora, el corazón es torcidamente engañoso y algunos pudieran decir que no odian a Dios. No, yo no odio a Dios. Pero la realidad es que sí odian a Dios, simplemente no lo entienden bien. O incluso pueden decir que no lo odian, pero prefieren ignorarlo. Sin embargo, ignorarlo muestra el odio por Él. La otra razón es que pueden odiar a su falso Dios que crearon porque está hecho a su imagen. Pero eso solo demuestra que odian al único Dios verdadero. ¿Cuántas frases no han oído así? Mi Dios no envía a nadie al infierno. Mi Dios no me pide ir a la iglesia. Mi Dios hace esto o aquello y no lo encuentran en las escrituras. Es idolatría. Crearon a un Dios a su imagen y están contentos con ese Dios. ¿Cómo lo van a odiar a ese Dios que crearon? Así que pueden engañarse a sí mismos, pero la realidad de esta verdad permanece. Todos son aborrecedores de Dios. Dices que no odias a Dios, pero nunca lo adoras como es debido. No buscas alegremente obedecerle y servirle en gratitud. No sometes tu vida con alegría para ser instrumento para su gloria. No puedes poner tu confianza en Él. No buscas comunión con Él. Los mandatos
de Dios son deshonrados por ti, la palabra de Dios es descuidada por ti, las bendiciones de Dios son despreciadas por ti, el Hijo de Dios es rechazado por ti, el Espíritu Santo es resistido por ti, y la razón de toda esta verdad es porque odias a Dios. Ahora, si odias a Dios de esta manera, ¿por qué ven tan mal si Dios escoge dejarlos aparecer por sus propios pecados? Dios de ninguna manera está obligado a mostrar misericordia por aquellos que lo odian. Pero Dios es amor. Dicen, Dios es amor. Y Él tiene que amar a todos. Y no, te equivocas. Así no funciona el amor. Para empezar, eso sería un amor obligado. Dios no tiene ninguna razón para amar a una humanidad caída. Si no tiene todas las razones, más bien, para condenarla a un fuego eterno por su naturaleza pecaminosa. Entonces, realmente el amor de Dios, el amor que sabemos, es un amor incondicional. Y por lo tanto, Él bien puede escoger si ama a algunos y otros no. Entonces eso nos revela que si te mostró misericordia, es por su maravillosa y sublime gracia, inmerecida gracia. En eso se muestra el amor de Dios. Y bien, Pablo acusa a la humanidad en su condición pecaminosa. ¿Y qué hace Dios en respuesta a esto? ¿Cómo es que la ira de Dios se revela por esta acción? Versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Es el mismo patrón que hemos estado observando durante esos 3 sermones. El hombre rechaza a Dios y Dios rechaza al hombre. Como acto de juicio, Dios remueve su gracia restrictiva, dejándolos a una mente depravada. Y nuevamente, como hemos mencionado antes, no es que Dios les dio una mente depravada, sino que al remover su gracia que restringe su depravación, Dios los abandona a su mente ya depravada. Una mente corrupta, incomprensiblemente malvada, que es restringida por la gracia de Dios, pero que sin esa gracia solo resulta en obras que no convienen. Y esa es la fuente interna del pecado. Una mente y un corazón depravados. La misma naturaleza depravada del ser humano. Jesús lo dijo así: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Mateo 15, 19. Es de este corazón perverso del hombre que sale todo lo malo de la humanidad. Y bueno, habiendo descrito esta fuente interna del pecado, ahora tenemos una descripción gráfica de la amplitud de la depravación. Pablo nos muestra con esta lista las muchas expresiones del pecado. Pero antes de ver esta lista a detalle, veamos algo general sobre esta lista. Bien, recordando el título del mensaje, estos no son pecados nada más. No es que eres pecador porque hiciste alguna de esas cosas de la lista. Más bien esto que Pablo enumera aquí son las consecuencias del corazón depravado del hombre. El hombre peca porque ya es pecador por naturaleza. Entonces debemos observar todo esto como una consecuencia de la misma depravidad del hombre y no solo como una lista de pecados. También mencioné que esta lista no es exhaustiva. Pablo no está describiendo todo lo que el hombre en su naturaleza pecaminosa puede hacer. De hecho, hay pecados en la Biblia que no están en esta lista. La intención de Pablo es darnos una amplia y general descripción de cómo se ve el pecado, cómo se ve la naturaleza del hombre. Otra cosa de notar es que Pablo no está acusando a todos los hombres de cometer todos los pecados de esta lista. Puede haber personas que sí sean culpables de todos ellos, pero muchos serán culpables solo de algunos u otros pecados de esta lista. Y recordemos que tu problema en tu relación con Dios no es un pecado específico, es el corazón, es tu mente que está en enemistad con Dios. Como vimos, la fuente interna del pecado, ese es tu problema principal en tu relación con Dios. Entonces esta lista no quiere decir que todos son igualmente culpables de todos sus pecados,
Cada uno justamente dará cuentas por sus pecados cometidos, porque Dios es un juez justo y no castigará los pecados de la misma manera. Su intención más bien aquí es dar un catálogo que describe o caracteriza a la humanidad en su estado caído. Ahora vamos a ver cada uno de estos rápidamente. Primero, dice, están llenos de toda injusticia. Esto significa que están fuera de la rectitud de Dios, desprovistos de la justicia de Dios por cauterizar sus conciencias. Y generalmente describe cuando las leyes de Dios son quebrantadas. Cualquier violación a los mandamientos de Dios es una injusticia. Número 2 dice, fornicación. Ahora, esta palabra no se encuentra en algunos manuscritos. Por ejemplo, la Biblia de las Américas no la tiene. Y la Reina Valera 60 sí la tiene. Pero al final de cuentas, eso tiene que ver con lo que ella mencionó acerca de la inmoralidad sexual. Como dice, la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto se refiere a cualquier relación sexual en acto o pensamiento que está fuera del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. 3. Dice maldad. Esto es perversidad o iniquidad activa. Es el deleitarse en hacer el mal. Es cuando encuentras el placer en hacer aquello que es malvado. 4. Avaricia. Una ambición. Es un deseo incontrolable e insaciable de acumular riquezas, cosas materiales. El ser tacaño y no importarte lastimar a quien sea con tal de tener más. Es un descontento con tus posiciones que nunca puedes satisfacer, sino que siempre quieres más. Siempre quieres tener lo más nuevo. No hay, como dicen, no te llena. 5. Malicia. Es tener el deseo de hacerle mal a otro. Es una maldad sin misericordia, como aquellos que solo porque tienen poder o más dinero pueden aplastar a otros. Gobiernos autoritativos y opresores, narcotráfico. Es hacer las cosas con maldad. 6. Llenos de envidia. Esta es parecida a la avaricia, pero va más allá. Es un resentimiento que se origina al no tener o hacer lo que otros tienen o hacen. Es un dolor secreto que sientes cuando alguien es más bendecido que tú, o a lo mejor que le va mejor que a ti. Y en lugar de sentirte bien y feliz por ellos, te hace sentir descontento con dolor, con coraje. Resientes que es mejor o resientes que tiene más. Envidia. 7. Homicidios. La palabra no significa dar muerte a un hombre, como muchos piensan. Y por eso se inventaron el feminicidio, para ser justos. No es homicidio, es homicidio. Y en cualquier lengua latina, excepto en México, es asesinar a un ser humano. Es tomar la vida de otro ser humano. No necesariamente directo, puede ser indirecto. Si planeas la muerte de alguien, aunque no lo ejecutes, como dicen, aunque no jales el gatillo, eres igual de culpable de asesinato. Homicidio. Número 8. Pleitos o contiendas. El pelear con el afán de pelear por el mismo egoísmo, como resultado de la avaricia o simplemente por maldad, pero es simplemente querer ganar por ganar. Por ejemplo, en las discusiones se puede tener un respetuoso debate, pero cuando te dejas llevar, terminas en pleito. Y es un sentimiento que termina con enojo. 9. Engaños. Esto es engaños premeditados con el propósito de hacer daño. Puede ser a lo mejor tender una trampa o simplemente no ser honesto, no decir o no hablar con verdad. 10. Malignidad. Es una palabra compuesta por la palabra kakos, que es maldad, y ethos, que significa un hábito o costumbre. Esta es una persona que es habitualmente mal. Siempre está haciendo todo con maldad. Una maldad intencional. Puede ser alguien de mal carácter o que tiene la habilidad simplemente para hacer
el mal. 11. Chismosos o murmuradores. La raíz de esta palabra se puede traducir como hablar en secreto o hablar en odio. Es cuando te cuentan algo en secreto a ti y tú vas y se lo cuentas a otros. O simplemente si alguien derrama veneno contra su prójimo. Los chismes. Y son muy dañinos. 12. Detractores. Hablar mal de otras personas con el fin de desprestigiarlos. Hablar a espaldas de otros para su mal. Como por ejemplo inventarle pecados a alguien y luego ir a decírselos a otros sin confrontar el pecado bíblicamente, tal como nos enseñan las Escrituras. En inglés esta palabra se traduce como mordedores de espaldas. Esto es peor que el chisme, porque no solo hablas mal de la persona, sino que el fin es destruirlos, menospreciarlos, destruir su reputación. Puedes estar enojado o celoso con alguien y comienzas a esparcir rumores malos de esa persona. 13. Aborrecedores de Dios. Aquellos que no solo constantemente detienen la verdad con injusticia, sino que intentan callar a los que las predican. Quieren callar a Dios por medio de callar a quienes hablan su palabra. Quieren destruir a Dios por medio de destruir a sus hijos. Y por eso personas como Richard Dawkins dicen, hablando de los religiosos, búrlense de ellos, ridiculícenlos en público, necesitan ser ridiculizados con desprecio. Y la gente que estaba presente mientras decía esas palabras estaba aplaudiendo con gozo. Y recordarán en un sermón anterior todo lo que piensa este hombre acerca de Dios. Es un aborrecedor de Dios, alguien que constantemente en su mente hace todo lo posible para restringir la verdad con odio hacia Dios. 14. Insolentes o injuriosos. El verbo aquí significa insultar. El injurioso es aquel que con orgullo y crueldad trata de manera despectiva a su semejante. Esto ya no es hablar mal de alguien a sus espaldas, es descaradamente ir a hablar mal en su cara, hablarle mal, insultarlo directamente. 15. Soberbios, altanero, orgulloso, alguien vanaglorioso. Es el que dice, yo puedo solito. Alguien que tiene una alta estima de sí mismo. Es alguien que se ofende fácilmente si cuestiona sus juicios. Es el que piensa que no hay nadie superior a él mismo, que cree que todo lo sabe y nadie le puede ganar. Spurgeon comentó que el orgullo son como las moscas de Egipto. Ni todos los soldados de Faraón las pudieron sacar. Siempre están molestando. Pero también comenta, el momento que nos glorificamos a nosotros mismos, como solo hay un espacio para una gloria en el universo, nos ponemos como rivales del Dios Altísimo. La soberbia es nefasta. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. 16. Jactanciosos o altivos. El término del griego es aparecer encima de, y se refiere a las personas que se colocan por encima de otros con el fin de sobresalir y con el afán de un protagonismo. Tiene una relación con la soberbia. Es el que dice, véanme a mí, yo soy el mejor, miren lo que puedo hacer, mira todo lo que yo sé. Es alguien que siempre se está alabando a sí mismo. 17. Inventores de lo malo. Aquellos que se dedican a producir y propagar nuevas formas de mal. Tienen una habilidad innata para crear algún mal. Una nueva droga, nuevas formas de violar más fácil, secuestros express, nuevas formas de extorsión. Siempre están innovando una forma de hacerle mal a su prójimo. Inventores de lo malo. 18. Desobedientes a los padres. Jóvenes, escuchen, desobedientes a los padres. La deshonra a tus padres está en esta lista. Es algo serio y perverso desafiar la autoridad de tus padres. Pablo menciona este pecado en 2 de Timoteo 3:2 como una señal de los últimos tiempos. Y eso es lo que tenemos. Años atrás,
si volvemos años atrás, podemos ver que aún había un cierto respeto de los padres por los hijos. Ahora, en la mayoría de los hogares, los hijos son los que mandan. Los hijos son los que tienen la última palabra. No honran a sus padres. Y eso es pecado. Ahora, en el griego, todos los que siguen aquí en la lista comienzan con la partícula a del griego, que significa sin. Es decir, Pablo se refiere a la ausencia de algo bueno. Número 19 dice, sin entendimiento, o necios, la falta de la sabiduría moral. 20, indignos de confianza o desleales, o traducido es sin confianza o sin fidelidad, faltar a lo prometido, que no tienen compromiso con sus palabras, no les importan sus promesas. Vemos esto con la infidelidad, el adulterio o incluso el divorcio. En inglés se traduce como quebrantadores de pactos, y tiene una mejor idea con la palabra original. Es alguien que no cumple lo que promete. 21, sin amor o sin afecto natural. Alguien inhumano. Hemos observado que lo natural es todo aquello que simplemente es por naturaleza. Es aquello que se da naturalmente. Y ese es un afecto de amor natural por los cercanos, por la familia. Por ejemplo, el amor de un padre o de una madre por sus hijos. Lo contrario es ver a un bebé en el bote de la basura. Ha pasado en muchas ocasiones. Abortos de octomecinos, casi a punto de nacer porque vienen con síndrome de Down. Y de hecho cualquier aborto en particular. Cualquier aborto. También hay casos de los hijos asesinando a sus padres. E incluso esta falta de amor natural la vemos cuando los hijos no quieren cuidar a sus padres ancianos y los dejan en asilos para abandonarlos y dejarlos a su suerte. Lo vemos con padres que no quieren a sus hijos en sus vidas porque les estorban para sus planes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que el pecado tiene un efecto desgarrador que desprovee a una persona de un amor que debería ser natural. 22. Despiadados o implacables. Es decir, sin piedad. Personas que persiguen a quienes consideran enemigos sin dar ninguna paz, ninguna tregua. Que tienen el afán de molestar o de destruir a otros. Aquellos que son quebrantadores de treguas. Que no pueden dejar ir un enojo, que no pueden perdonar algún mal. 23. Sin misericordia. Que no tienen simpatía, piedad, misericordia por otros. Son sin compasión. Y la lista puede continuar. Pero aquí es donde Pablo se detiene. Esta es la descripción general de Dios sobre la raza humana. Y es la realidad. Todo esto lo vemos en las noticias. Simplemente al abrir el Facebook, lo vemos en nuestras propias familias, en nuestra propia ciudad. Esto es una descripción más amplia de lo que Dios ya había visto y dicho sobre la condición humana en Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No solo el pensamiento del hombre es malo, sino que su intención de ese pensamiento es solo hacer siempre el mal. Y el resultado de eso es esta triste lista de pecados. Así es como gráficamente se ve la amplitud de la depravación del hombre. Y puedes tratar de apuntar el dedo. Puedes tratar de apuntar el dedo creyendo que todos son peor que tú. Pero como dice el dicho, tú apuntas un dedo hacia enfrente, pero 3 te están apuntando a ti. No existe ningún humano que pueda decir que es totalmente libre de todos estos pecados. Y por esto Pablo llega a la conclusión, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora el último punto, el final desafiante de la depravación, versículo 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican.
Debemos recordar que Pablo está hablando de forma general sobre la condición humana en su depravidad, en su naturaleza caída. Esto incluye a aquellos que no han tenido una revelación especial de Dios por medio de su palabra. No importa si han leído la Biblia o no, nadie tiene excusa, porque Dios les ha revelado por medio de la creación y por medio de la conciencia y de la ley que Él ha puesto en sus corazones. Pablo dice que aunque no conocen la ley de Dios, no tienen su palabra, aún así dice, conocen el decreto de Dios. Y no es que estas cosas las practiquen sin algún tipo de alerta o aviso. Ellos conocen la ley moral de Dios porque está escrita en sus corazones y su conciencia los acusa y les dice y les advierte cuando rompen estos mandamientos. Es decir, que ese conocimiento no es solo de quién es Dios, sino de cuáles son sus decretos. Y por lo tanto, todos los hombres tienen un sentido de responsabilidad delante de Dios. Saben que un día tendrán que rendir cuentas por sus actos, pero también una concientización del castigo divino. Sus conciencias los acusan de que su pecado tendrá consecuencias. Y ese castigo son el eco de las palabras de Dios en nosotros, heredadas también por nuestro padre Adán. Un eco que viene desde antes de la caída. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Pablo reitera esto en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y el hombre tiene este conocimiento. Esto nos deja en claro que todos los hombres conocen el decreto de Dios y conocen que quienes practican cualquier pecado son dignos de muerte. Pero luego nos dice que no solo el hombre persiste deliberadamente en sus pecados, aún en contra de sus propias conciencias, que sabe qué debe de hacer y qué no debe de hacer, tiene conocimiento del bien y del mal, y sabe que hacer lo malo es condenado bajo pena de muerte. Sin embargo, aún las hacen. Y no solo las hacen, peor aún, dan su aprobación a los que la practican. Con esto da la vuelta al pensamiento inicial de que la ira de Dios se revela contra la humanidad. No solo es justificable, es lo correcto y es lo justo. La ira de Dios es el pago correcto para esta humanidad depravada. Ahora puedes pensar que no es justo ser castigado por el crimen que no cometiste, porque dice que eres igual de culpable si cometes un pecado que si apruebas un pecado, aunque tú mismo no lo hayas cometido. Esto es lo que legalmente se le conoce como cómplice. Se denomina cómplice a una persona que colabora en la ejecución de un delito o está ligada a la comisión de este sin haber participado directamente en él. Pudiste no directamente matar a alguien, pero si estuviste presente mientras lo asesinaban, sin intentar hacer algo, eres igual de culpable. Entonces no solo cometes pecados sabiendo que te dañas a ti mismo y acarreas pena de muerte, sino que apruebas que otros se dañen a sí mismos, sabiendo que ellos también recibirán pena de muerte. En otras palabras, apruebas la condenación de otros. Dice un predicador que el hombre es alguien que comete suicidio espiritual, pero que se lleva a otros junto con él. No solo se condena a sí mismo, sino que aprueba que otros se condenen a sí mismos. Así es la depravación del corazón humano. Tenemos el director de Playboy, permitiendo su lujuria que llegue a otros para hacerse millonario, aprovechándose de otros, aprobando la lujuria. Tenemos el narcotráfico igual, permitiendo asesinar y hacer que jóvenes se droguen para hacerse millonarios. Aprueban maldad para poder tener poder. Tenemos la agenda homosexual, forzando y educando a las personas para que este comportamiento sea aceptado. Aprueban perversión sexual para ganar aceptación. Y tenemos en las iglesias pastores que aprueban el pecado. No hay que poner disciplina porque pues todos pecamos. Si hay pecado, debe de lidiarse bíblicamente con él. Si tu hermano peca, dice la Escritura, no lo ocultas, vas y lo confrontas.
Y esto es bastante serio, porque tendemos a criticar los pecados de otros. Pero incluso a veces aprobamos los nuestros, o aprobamos los de otros. Aprobamos unos y otros no. Y sabemos, pero a veces hacemos como que se nos olvida que aprobar el pecado nos hace igual de culpables que ellos. Pero así es como se ve la depravación del hombre y las consecuencias que su depravación genera. Para terminar, el cristianismo es una religión de pecadores. Es la religión de cómo pecadores pueden ser salvos sin méritos, solo por gracia. Es la religión de pecadores que viven como si hubieran recibido el más grande tesoro inmerecidamente. Porque todas las otras religiones hablan de salvar a los pecadores por sus obras y por sus méritos. Y debemos tener esto claro. Si las enseñanzas de la palabra de Dios acerca de la condición humana son de alguna manera diluidas, no se declaran como son o se menosprecian, todo lo demás se viene abajo. ¿Por qué? Porque el Evangelio son buenas noticias en Cristo, de quien trata el Evangelio. Pero las columnas del Evangelio tienen que ver con la naturaleza de quién es Dios y la naturaleza de quién es el hombre. Si tú malinterpretas un poquito la justicia divina y malconsideras un poquito la naturaleza pecaminosa del hombre, tienes como resultado la doctrina arminiana. Y entre más desacomodas las columnas del Evangelio, todo lo que es distintivo del cristianismo desaparecerá. Si tu maldad no es tan total o tan radicalmente depravada, entonces tú no necesitas un Salvador tan único y tan especial. Si tu maldad no te tiene bajo muerte espiritual, sino más bien como un zombie, muerto pero con ciertas capacidades, entonces no necesitas que Dios obre primero en tu corazón. Si tu maldad no te tiene bajo esclavitud a Satanás y tu propio pecado, entonces no necesitas a alguien que te libere de cadenas. A lo mejor un psicólogo bastaría. Si tu maldad no te hace verte como el peor criminal delante de Dios, entonces no se necesitaba la muerte del Hijo de Dios. Y el resultado es que eventualmente desfiguran quién es Cristo y cuál fue su obra. Y esto históricamente es correcto. La historia demuestra que la tendencia a tener en poca estima el pecado del hombre resulta en una visión pobre de quién es Cristo. Por esto debemos pasar por estos textos y entender la revelación de Dios de la realidad de la depravación del hombre. De ver y entender la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros. Solo podemos entender el Evangelio en su manera más plena y con más eficacia cuando reconocemos que nosotros mismos somos el peor pecador que conocemos. Y si Jesús vino a morir particularmente por los que creen, por nosotros, así como somos de pecadores, no hay nadie que esté fuera de su alcance. Y si Jesús vino a morir por mí, no fue por mi valor, fue tanto su prueba de su amor como de mi maldad que el Hijo de Dios tuvo que morir. Su valor eterno pagó por mi castigo eterno. En nuestra condición depravada, somos enemigos de Dios y odiadores de Dios en contra de todo lo que Dios es. Y por eso Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, del Espíritu. Si no recibes un nuevo corazón, jamás podrás entrar al reino de los cielos. En tu depravidad, tú eres y haces todas esas cosas de esta lista. Y observa lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pues acabamos de ver los que están llenos de injusticia. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La única forma en la que puedes recibir un nuevo corazón es que Dios comience la obra en ti por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Reconoces que eres pecador?
¿Estás teniendo un pesar por tu pecado? A lo mejor vistes esta lista y te incluiste y lo reconoces. ¿Estás teniendo ese sentir? ¿Sientes el peso de la culpa del pecado? Entonces no esperes más. Ven a Cristo hoy mismo, porque Dios está trabajando contigo. Y ven en arrepentimiento y fe, y Él te otorgará el perdón de tus pecados y una vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Pecadores siendo justificados gratuitamente solo por su gracia. Y hermanos, no quitemos el dedo del renglón, que esto éramos nosotros. Esto también éramos nosotros, lo mismo que los demás. Si Dios en su gracia no nos hubiera llamado por su Espíritu y por medio de su Evangelio, esto seguiríamos siendo nosotros, si Dios no nos hubiera regenerado y nos hubiera dado un nuevo corazón. Esto fuéramos nosotros, viendo peor y peor y peor en la vida. Como Pablo escribe en Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Colosenses 1:21-22, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran enemigos en sus mentes, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Es por su sacrificio. Entonces, hermanos, alabémosle y démosle gracias por la obra que comenzó en nosotros y no dejarnos en ese estado de condenación eterna que merecíamos. Alabémosle y démosle gracias. No dejemos de tener esta mente de gratitud, de alabanza y adoración por la obra que Cristo ha hecho. De no dejarnos en nuestra depravación, de no dejarnos en nuestro camino de muerte, sino de darnos el don de vida eterna. A Él sea la gloria por siempre, por su salvación. Amén. Padre Dios eterno, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque nosotros jamás hubiéramos vuelto a ti. En nuestra condición, naturaleza, éramos enemigos, hijos de ira. Pero en Cristo Jesús ahora somos reconciliados. Se nos es dado una nueva vida donde podemos entender y ver las cosas espirituales. Y ahora podemos tener una relación contigo. Antes era una relación de enemistad, de odio. Ahora es una relación de amistad y de amor por la obra de Jesucristo. Y te damos tantas gracias y te adoramos y cantamos a tu nombre. Porque tú eres digno, porque tú has hecho la obra. A ti toda gloria y honra por siempre y siempre. Amén. Amén.